esa gripe. No sabemos cómo No está. la vemos hace un montón de tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Pedri, hola Gaby. Hola, hola. Bien, Muy bien, bien. muy bien. Contanos cómo es esto de nuestro cuerpo sentirlo como propio. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, efectivamente, como recién abrías, es una idea que surge fundamentalmente como bandera política del feminismo, que se sostuvo sobre todo durante las discusiones respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, pero es una frase que encierra varios significados que me gustaría, en todo caso, en esta columna charlar, que es esto de mi cuerpo es mío, que al mismo tiempo me subjetiviza, porque digo que es mío, pero al mismo tiempo se objetiviza, lo trato como cosa porque separo a mí mismo del cuerpo, ¿no? Quizás un poco rebuscado filosóficamente para tan temprano, pero es una idea muy potente que en un ratito voy a querer desarrollar. Pero me gustaría arrancar porque el motivo, el leitmotiv de por qué pensé esta charla para hoy tiene que ver dos anécdotas totalmente personales, pero que me parece que sirven, que me pasaron en el último tiempo y que quería compartir. El otro día me encontré con una persona que no veía hace tiempo, una persona extranjera, pero que habla español, y viste, cuando te encontrás con alguien y demás, y me hizo una pregunta que me dejó mudo, que es, lo encuentro, ¿y vos qué sos? Y lo que él me quería preguntar cuando es, te dicen esas personas. No, sí, en qué laburo, cómo soy, que tantas cosas te pasan por la cabeza, me imagino. Exactamente. Yo entiendo que la pregunta iba a de qué estaba trabajando, qué estaba haciendo, pero me preguntó ¿qué sos? Y me dejó mudo. Claro. Y ese silencio es el que un poco quiero llenar hoy de vacío, quiero que pensemos, que me ayuden a pensar, porque realmente pregunta más difícil de ¿qué soy? No lo sé. Y la otra anécdota también pasó hace una semana. Fui a ver, no sé si conocen Pedro Saborido y The Walking Conurban. Pedro Saborido, el conocido guionista. Pedro Socio de Capusotto. Claro, ha venido varias veces aquí a Chaco a ofrecer sus muy divertido y muy profundo en sus reflexiones. Bueno, vino con la gente de The Walking Conurban, que es una, sobre todo una página de Instagram que saca fotos al conurbano, y que en el show intentan como de alguna manera pensar cierta identidad del conurbano o cierta idea de lo otro, ¿no? Porque en general hablamos del porteñismo y tenemos ciertas representaciones, y el conurbano es como lo otro, lo externo, lo peligroso y demás. Y Saborido arranca el show con una reflexión que quería montarme sobre eso, que decía, bueno, en una de las identidades más fuertes que tenemos en Argentina tiene que ver con el equipo de fútbol, por ejemplo, y dice, el peor insulto que te pueden decir no es lo más guarro, no es el peor insulto que alguien te puede decir en una cancha de fútbol es no existís. Claro. Porque te niega. Claro. No tenés respuesta después de eso. Y me parece bien interesante esa idea de cómo construimos identidades colectivas y al mismo tiempo el límite está en eso, en la negación del otro, sobre todo en tiempos, déjenme traerlos un poco más a contexto sociopolítico, en tiempos en los cuales palabras como lo destrozó o lo domó se hacen de uso corriente y justamente significan la negación, el avasallamiento de la identidad del otro. Y con estas dos ideas tenía ganas de charlar con ustedes un poco sobre qué es esto de la identidad, qué es esto de la identidad, de la relación entre mi identidad y mi cuerpo, ¿no? Pensar la identidad corporal en cómo una persona percibe, experimenta, reconoce, significa a su propio cuerpo y al mismo tiempo lo puede separar. Muchas veces elegimos, no sé, cosmética, maquillaje, un conjunto de cuestiones que nos hacen representarnos de distintas maneras, ¿no? Y cómo hay una relación, vamos a decir así, conflictiva entre lo que soy yo y mi cuerpo es mío, ¿no? Mi identidad corporal, ¿no? Cómo habitamos nuestro cuerpo muchas veces se torna un problema, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo cuando pensamos en cuestiones estigmatizadas, que no se sienten representadas por su cuerpo.
no se ven lindos, no se ven lindas, se sienten demasiado gordos, demasiado flacos, que el color de piel no se condice. Y es interesante que pensemos que muchas veces esas identidades que nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo nos anteceden. Quiero decir, una persona, el color de piel quizás es una de las más evidentes, carga un conjunto de dimensiones sociales antes de entrar a un negocio y recibe un conjunto de situaciones, muchas de ellas de discriminación, solo por su color de piel. O sea, están antes de su identidad. O sea, antes de esa persona mismo, ya hay un background, hay un conjunto de dimensiones que hacen que le demos sentido a esas personas. Y eso me parece interesantísimo para pensar la cuestión de lo corporal en nuestro tiempo. Me quedo pensando eso, sí. Que quería agregar eso, me quedé pensando y mucho, que uno es lo que hace en definitiva, ¿no? Y uno trata de hacer lo mejor posible para tener una cierta presencia. Es como que nuestra identidad se basa en nuestra actividad, no en nuestros deseos. Pero cuando vos decís uno es lo que hace, ¿te referís al trabajo? No, digo, cómo nosotros nos damos a entender a los demás. O sea, no es, qué sé yo, que a mí me guste hacer muñequitos, viste, en mi casa, no es que yo cocine bien, no es, viste, que me guste, sino es qué laburo haces. No por allí, por ese lado, y si lo haces bien. Si sos deportista, tenés que, viste, desde ahí estás, esa es tu identidad, ¿no? Es lo que estoy entendiendo y me quedo reflexionando. Cómo se percibe desde afuera. Claro. No la per ser amoroso, que tiene una pareja, que tiene hijos, nada, sino, eso no sirve para nada. Sirve, ¿qué laburo? Ah, tu laburo es ese. Sí. Fulano es el carnicero. ¿Y qué hace para vivir? Bueno, durante mucho tiempo esa pregunta de qué sos nos definía por lo que hacemos. Eso. No estaría bueno que nos defina solo nuestro trabajo, pero ahí, Pedri, hay una cuestión bien interesante en lo que señalás, que es cierta separación que muchas veces las usamos como sinónimos, si no lo son, entre identidad e identificación. Porque la identidad muchas veces nos trasciende a nosotros y tiene que ver, insisto, con color de piel, raza, género, y la identificación es que a mí me identifica, aquello que en todo caso yo elijo para representarme a mí mismo, desde el club de fútbol, el trabajo que hago, y eso tiene que ver con una identificación de lo que yo siento como propio, porque la identidad, el concepto de identidad, sobre todo para la antropología corporal, tiene dos grandes dimensiones. Aquello que me identifica, o sea, aquello de lo cual yo tengo una mismidad, pero aquello también que no lo soy. Muchas cosas de nuestra identidad las conformamos por aquello que yo no soy. El ejemplo más claro en esto, en general, tiene que ver con el género, porque el género lo pensamos lamentablemente como binario. Ser varón significa no ser mujer. Entonces hay un conjunto de dimensiones, por ejemplo, el llorar, que están más asociadas a lo femenino, que un varón no puede hacer porque no corresponde con su masculinidad, ¿no? Entonces, no solo conformamos la identidad por identificación, aquello que hago, que me gusta, y que me representa, sino también por aquello que yo no soy. Y eso es bien peligroso porque muchas veces conformamos nuestras identidades a partir de lo que no somos, lo cual lleva al peligro, al potencial peligro de la discriminación, ¿no? O sea, dejar de lado aquello que yo no soy significa ningunearlo, significa, en todo caso, cierta violencia para conformar. Vuelvo al ejemplo del género porque el binarismo muchas veces ayuda, para explicar, no quiero decir ayuda, de que conformo mi masculinidad rechazando un conjunto de prácticas que se asocian socialmente a la feminidad. Llorar, vestirse con una pollera, digo, hay ropas. Claro. Entonces, eso es bien interesante para pensar. Y quería traer, digo, porque está de moda, no sé si la vieron, El Eternauta. Sí, claro. ¿La viste, Pedri? Sí. Vos sabés que hay una cosa, justo ayer estaba hablando con alguien que me decía que había leído la historieta durante su infancia, adolescencia, y que tenía miedo de ver la serie porque no quería decepcionarse, porque además se había enterado que en la serie hay un excombatiente de la Guerra de Malvinas y en realidad El Eternauta fue escrito antes, y hay una crítica ahí, pero en realidad es una adaptación. Hay gente que no se banca eso. No se banca las adaptaciones. Muy puristas. Sí, sobre eso es bien interesante porque ese purismo, ese no bancarse,
tiene que ver con que la lectura genera imaginación que las imágenes traicionan, ¿no? Sí. Decía Walter Benjamin, un filósofo. Muchas veces cuando uno está leyendo se va representando lo que está leyendo. Bueno, en una historieta está el dibujo, pero obviamente la historieta no tiene la misma cantidad de cuadros de lo que tiene un film. Y nada, como ustedes dijeron, es una adaptación, es una buena adaptación. Tengo mis críticas, pero no es esto una columna audiovisual, claro, que vayamos a hablar de eso, pero sí que me parece interesante algunas cuestiones que emergieron a partir de el Eternauta, ¿no? No sé si vieron que muchos empezaron a hablar de esta idea del héroe colectivo. Sí. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo, lo viejo funciona, algunas frases que quedaron me parece interesante. Sí. Más allá de eso, hay un par de cositas que quería traerles para que pensemos. Lo primero, que en general cuando pensamos una serie apocalíptica y un héroe, pensamos en la idea hollywoodense de un varón solo salvando al mundo, ¿no? Claro, sí. Rambo y John McClane en Duro de Matar, y a partir de ahí esa es nuestra representación que tenemos. Y la verdad es que, no quiero spoilear, pero el Eternauta es totalmente diferente. No se trata de ese héroe colectivo y nadie se salva solo. No se trata, en todo caso, de salvar frente al resto, sino salvarnos como comunidad. Como comunidad. Exactamente. Y es interesante porque la idea de héroe tiene dos grandes acepciones en la etimología de la palabra, la raíz de la palabra. Una es semidios, más cercano, si ustedes quieren, a Rambo. Y la otra es alguien valiente, altruista o que cuida a los demás. Y sí, me parece que el héroe colectivo que cuida a los demás es una idea interesante en ese sentido. Totalmente, porque además es tan difícil que una sola persona pueda con todo, digamos. Es como hasta lógico, ¿no? Sin embargo, esta idea de Hollywood está tan encarnada en nosotros y nosotras que parece que sí, parece que tiene que venir un salvador. Y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? De entendernos en red, en comunidad, para poder salir a flote del problema X que sea, ¿no? Y me resultó muy interesante, insisto, más allá de lo que la imagen muestra, lo que está detrás de las imágenes, la gente qué cosas empezó a reivindicar de la serie, las frases en lunfardo, los lugares de Buenos Aires, el truco, pero hay una escena que para mí es la escena más argentina jamás posible de ser filmada en una película de este tipo. Es la escena del supermercado. En una película apocalíptica, en una serie apocalíptica. La del chino sería. Cuando se juega en el shopping, en realidad. El shopping, sí. En el shopping, perdón. ¿Cuál sería la escena típica hollywoodense? El lugar de batalla. Que saquean. Saqueo, tratar de acumular y ver cuánto tiempo podemos administrar los recursos. Y el shopping es una fiesta. Y la gente está ahí, agarrá lo que quieras, agárrate un whisky y chupátelo tranquilo. Eso me parece hiper argentino, pero en el buen sentido lo digo, de que, bueno, de alguna manera vamos a salir de esto, ¿no? De alguna manera, el héroe colectivo nuestro trata de pensar de que vamos a salir, y justamente sin querer spoilear, eso se interrumpe cuando aparece el agente externo que empieza a desarrollarse el nudo final de la historia del Eternauta. No voy a contar mucho por si alguien no la vio, pero vale la pena pensar. Y me parece que es un héroe no colectivo, sino que se construye desde lo colectivo, desde el reconocimiento que le hacemos el resto a él. Eso es importante. No es que él se identifica, y vuelvo a esa idea de cómo cada uno se identifica, sino en todo caso pensar que las identidades son colectivas. Esto es, entre todos nos vamos dando identidades al resto que muchas veces se sienten como corporales, pero son siempre colectivas. Y en todo caso, ¿qué hace que un cuerpo sea mío? ¿Qué hace que un cuerpo se sienta propio? El reconocimiento de los demás, la mirada de los demás. O sea, esa idea de la identidad no tiene que ver solamente conmigo mismo, sino con el encuentro con los demás. Ahí está la idea del héroe colectivo, ahí sí creo yo que está, que es en todo caso en cierta identificación que el colectivo hace sobre nosotros. Y si me dejan meter un bocado más sobre la serie, para compartir, el héroe colectivo no es Darín, el personaje de Darín, Juan Salvo,
no está ni siquiera en la serie, está en algunas cosas, en algunas consecuencias que la serie deja ver. Esa idea que yo ponía al inicio, mi cuerpo es mío, que es una bandera del feminismo muy potente, que objetiviza al cuerpo, lo trata como cosa, pero al mismo tiempo lo reconoce como propio, me parece que está en el Eternauta, está en la identidad argentina, si es que existe tal cosa, en la historia del escritor Héctor Germán Oesterheld, en su familia, está en la desaparición de toda su familia, de sus 4 hijas, está en 2 de sus hijas que fueron secuestradas embarazadas, y está sobre todo en que a partir de la serie se sextuplicaron las consultas en abuelas de Plaza de Mayo para reconocer la identidad, porque mi cuerpo es mío también significa que tu cuerpo es tuyo, pero que tu identidad es colectiva. Y en todo caso, recordar siempre que si naciste entre el 75 y el 83 y tenés dudas sobre tu identidad, que te acerques, te comuniques con las abuelas de Plaza de Mayo, porque todavía estamos buscando a las nietas o nietos de Oesterheld, el creador del Eternauta. Y ahí también hay una identidad colectiva, y ahí también mi cuerpo, o ese cuerpo, también es mío porque es colectivo. Se emocionó muchísimo. Tremendo. Gracias, Eduardo. Qué lindo siempre es hablar con vos y que nos ayudes a pensar un poco más la realidad, porque también seguramente más de uno que vio la serie le está encontrando otras vueltas que yo no la había visto. Yo tengo que decir que la estoy viendo por segunda vez, porque la vi primero sola, así en un fin de semana maratónico, porque no podía dejar de ver. Pero aparte habla de mi ansiedad también, ¿no? Ahora ya me quiero quedar hablando de la serie, chicos, pero claro, esa parte del supermercado que a mí también me llamó mucho la atención, porque típico de película apocalíptica. No vayas a contar todo, típica apocalíptica, los yanquis siempre te destrozan todo, a ver quién llega primero. Y acá había un líder, ¿no? Había un líder que, no, sí, está bien, quédense, pórtense bien nomás, quédense por acá, sírvanse lo que quieran. Hay una persona que de alguna manera representa ese colectivo también, ¿no? Hay la búsqueda de alguien, no es que nos arreglamos nosotros solos y estamos todos de acuerdo. Hay una voz mandante, si se quiere, ¿no? Sí, diría que sería una suerte de administrador o representante. Claro. Fíjate que en la escena en la cual parece rodeado de niños y niñas queriendo mirar una película proyectada en Super 8, en 8 milímetros. Digo, no es, porque uno podría decir, es cierto, no, esto no es una joda, un viva la pepa, para decirlo de una manera políticamente correcta. Hay un administrador, hay alguien que en todo caso hay que responderle, pero que no hay que temerle. Digo, si esto fuese una serie yankee, sería el más peligroso, siempre el más callado, el que con un plano corto y una vista, un plano corto sobre la vista nos hace sospechar de que sabe más de lo que dice. Cualquiera de nosotros podría haber sido el administrador. Y que eso represente lo colectivo en definitiva, digo, porque también te puede generar violencia, o sea, también quien genera un ámbito positivo, que puede liderar generando un ámbito positivo, o quien puede liderar generando un ámbito más caótico, más negativo, ¿no? Es muy interesante. Sí, y sobre todo en épocas eleccionarias en Argentina vale la pena reparar sobre eso, ¿no? O sea, no elegir el líder salvador, sino en todo caso cómo hacemos para construir una mejor sociedad. Y más allá del spoileo, son los propios humanos los que van y destrozan eso también, ¿no? Fíjate vos. Digo yo, para que aquellos que no lo han visto, que van a tener más curiosidad seguramente. No van a recordar esto, me interesa saberlo. Después queda esto, más allá del spoileo, digo. Después no sabés a qué te referías. La mirás por curiosidad. Hay que verla, la verdad que a mí me parece muy interesante. Sobre todo esto, ¿no? Que hacía Eduardo recién, repasar por todo con lo que se fue quedando la gente. Algunas frases, ideas, y bueno, ni que hablar de la posibilidad de la búsqueda. Y una cosita más, es muy discreto el papel de Darín. Es muy discreto, ¿viste? No es el papel de un tipo dubitativo, claro, ¿viste? No sabe muy bien, pero bueno, tengo que encarar. Es un papel discreto, no es rimbombeante, no es, ¿viste? No es exultante tampoco. No sé, eso también, a ver si consideras lo mismo. No tiene ningún soliloquio, no tiene ningún momento de diálogo así rimbombante. En general pasa más por sus silencios que por lo que dice. No, concuerdo con que el papel de Darín obviamente es el personaje principal, pero para quien vio la serie quizás el personaje principal tiene
tiene que ver con su amigo, ahora se me fue el nombre, el de los bigotes, un actor que se come totalmente de la serie. Digo, me parece mucho más potente, y tiene que ver más con las relaciones que tienen con los demás que con lo que hace Darín. Totalmente. Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo, como siempre. Que sea un lindo fin de semana. Falta un poquito, pero que lo disfrutes. Gracias, y siempre gracias por el espacio. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Eduardo Galac, lo pueden encontrar, lo googlean si quieren saber de qué va de todos, una persona que nos ayuda a pensar. No, puedes conversar de cualquier cosa. Tremendo, es tremendo. Me encanta tenerlo aquí. Es un privilegio que tenemos los chaqueños y las chaqueñas. Él vive en Buenos Aires, pero bueno, viaja por el mundo también dando algunas conferencias y demás, así que un lindo privilegio tenerlo aquí. Totalmente. Bueno, y la verdad es que si uno se queda pensando en la película y charlando, siempre genera temas de conversación. Y viste que si la ves de nuevo... ¿Viste?